Hola amigos de Facebook. Realmente he hecho un acopio de paciencia para dirigirme a ustedes y hacerles partícipe de algo grave, de un fraude grave que ocurrió en mi nombre y por carácter transitivo en el nombre de mi hermana Omar Isabel Ruiz Urquiola, por parte de fundamentalmente de un supuesto intelectual cubano, ex amigo nuestro, defensor de los derechos humanos, literato reconocido internacionalmente, de nombre Orlando Luis Pardo Lazo, y las personas que él involucró en su fraude y en su estafa, donde abusó vilmente de mi persona, estando yo preso en el 2018. Les digo que voy a hacer un acopio absolutamente de paciencia, porque realmente la manera en que yo me he enterado de este oprobio, la forma en la que este señor ha tenido una actitud realmente sin reparar en ningún tipo de cánones morales, de cánones humanos, incluyendo las personas que ha involucrado. Y como a mí no me gusta de ninguna manera, eh, procrastinar absolutamente nada que me esté martillando en la cabeza, y ya esto me estaba martillando desde principios del 2024, he decidido revelarles a ustedes, compartirles a ustedes una de las razones del por qué la dictadura militar de la familia Castro lleva 65 años en el poder, y por qué nunca ninguno de sus miembros, fundamentalmente de esa familia, me refiero a Fidel Hipólito Castro Ruz y a su hermano, el otro dictador, Raúl Castro, Raúl Modesto Castro Ruz, que todavía vive, nunca han sido llevados a ninguna corte federal en ningún país democrático del mundo, a pesar de sus disímiles crímenes en contra de la sociedad civil cubana. Y básicamente la respuesta está justamente en que esos líderes de la oposición cubana, a los cuales ni tú ni yo hemos nombrado, y muchos de los cuales se han dedicado a tejer una obra por ellos mismos, por oralidad, por sus bufones, básicamente han sido los responsables, básicamente desde fuera de Cuba, en el exilio, de ser la pala, ya fuera activa o de manera pasiva, de la dictadura de la familia de los Castros. Yo, como de costumbre, les voy a hablar sin pelos en la lengua, tan feo como tan franco como yo soy. Y como les dije, no acostumbro a procrastinar absolutamente nada de lo que me martilla en la cabeza. No acostumbro a pasar la mano a nadie, esté involucrado o con lazos afectivos o no con mi persona, y mucho menos cuando se abusa de manera directa de mi persona. Tampoco soy una persona que usa argumentos en momentos álgidos para poder poner en crisis a alguien que se postula o a alguien que tiene mayores pretensiones sobre Cuba. Sí les puedo decir que pobre de nosotros y pobre de Cuba, porque muchos de estos opositores están hechos a la semejanza y de la misma arcilla de la familia de los dictadores, asesinos y criminales Castro. Pues voy sin mayor dilación a los hechos. En el 2018, cuando yo me encontraba preso, como ustedes saben, por decir guardia rural, y después de hacer una huelga de hambre y de sed de 16 días que me costó la vida, y en la cual del 9º al 10º día la dictadura militar me inoculó una, vamos a decir, al momento yo no sabía que las pretensiones eran mayores como las de Ceausescu y Elena con los niños huérfanos de Rumanía, que me inyectó en vena, en el brazo derecho, justamente en horas de la tarde, una jeringa con una solución concentrada de un monosacárido
justamente pensando yo en que iba a provocar un shock metabólico, un simulacro de muerte metabólica para que yo abandonara la huelga de hambre y de sed por la connotación que estaba tomando dentro de el archipiélago cárcel y entre la comunidad internacional, sobre todo científica, porque en aquel momento, cuando ellos me llevan preso, en 3 días yo tenía mi pasaje comprado para ir a cursar mi postdoctoral, en la Universidad Humboldt y el Museo de Historia Natural de Berlín. En el preámbulo de todo aquello, donde yo pierdo aproximadamente 17 kilogramos luchando por mi propia vida, con mi dignidad, con mi honra, absolutamente, en simulacro absolutamente de nada, simplemente yendo frontalmente porque no consigo que Ariel Ruiz Urquiola pudiera estar preso injustamente y soportar esas cadenas sobre mi conciencia, sobre mi moral. No lo concebía, porque ese soy yo y así me comporto en todos los lugares. Pues el señor Orlando Luis Pardo Lazo estaba comunicándose con la organización no gubernamental y de alcance amplio Freedom House, con sede en Washington, D.C., para solicitar en mi nombre $10,000 que él supuestamente haría llegar a mi persona usando a mi hermana en algún momento, que era la persona que estaba libre, para poder cubrir no solo mi recuperación, mi vida en aquel momento, que realmente pasamos un sinnúmero de penurias que ahora no es el momento de hablarla, no es lo que compete, y que mi hermana había sido, que fue una de las razones por las que yo inicié la huelga de hambre y de sed, adicionalmente era porque las tumoraciones habían comenzado a progresar en la piel torácica de mi hermana, de lo cual es testigo el investigador en aquel momento, Oscar Casanella, absolutamente testigo de cómo fue como yo me di cuenta por un accidente en el campamento de Cayo Largo del Sur, donde se llevan a los presos, ya un régimen de mínima. Luego yo regresé a la prisión justamente por comenzar la huelga de hambre y de sed, y mi hermana estaba extremadamente delicada, además de muy delgada. Yo no sabía nada de lo que estaba ocurriendo con ella fuera del momento que la pude ver, porque yo apenas tuve 2 visitas en todo ese periodo con mis familiares, y Oscar Casanella fue la persona que sirvió de bastón a mi hermana y a mí, por supuesto, pero sobre todo a mi hermana, para poder llevarme unos víveres y ropa interior, porque ni tan siquiera yo había tenido una visita de aseo, no tenía ropa interior, que no fueran las que, incluso, esto se lo tengo que decir, es una cosa increíble, la manera en que algunas personas de la religión Abacuá, de la cofradía Abacuá, al ver y al observarme durante un tiempo que yo estaba en prisión, que nadie me veía, que no usaba la misma ropa de la prisión, que no tenía, a pesar de los calores, ellos veían que yo no cambiaba ningún tipo de ropa, que no lavaba ropa, porque sencillamente no tenía. Me facilitaron ropa interior para poder tener un mínimo de calidad de vida, si se le puede llamar, teniendo en cuenta las condiciones de alimentación, de insalubridad y todo compartidas con los demás reos en los que yo estaba hacinado prácticamente en un área que no excedía los 100 metros cuadrados. Allí habían 99 hombres con un solo baño y con una sola ducha funcional. Bueno, básicamente serán las condiciones. Y yo me doy cuenta porque mi hermana, en un gesto, porque estaba muy débil, se le deja ver entre el escote de la blusa los tumores que habían proliferado y que segregaban, sangraban esos tumores. Bueno, pues resulta ser que la policía política había ordenado cumplir las órdenes a su vez del gobierno de Cuba, que era que les volvieran a administrar placebo en lugar del principio activo en aquel momento del anticuerpo monoclonal trastuzumab combinado con pertuzumab, justamente para debilitarla y que ella no pudiera seguir afrontando las razones injustas de mi prisión y la búsqueda de una libertad en movimientos cívicos internacionales y nacionales, a los cuales por supuesto se sumaron algunos amigos, fundamentalmente de mi carrera, de la Universidad de La Habana, como Susana Tobeñas, por decir un nombre, que fue significativamente una de las personas en el extranjero, justamente en Suiza,
que jugó un papel importante para soportar la lucha cívica de mi hermana. Pues otra persona aparentemente había sido este señor, que era amigo nuestro, Orlando Luis Pardo Lazo, y resulta que este hombre hace esa solicitud de ese dinero, nada menos y nada más que de $10,000. A costa mía, a costa de esa prisión, a costa de ese sufrimiento, a costa de mi vida, y supuestamente con el consentimiento, fíjense cuán grave es esto, con el consentimiento, así lo reflejó Orlando Luis Pardo por escrito en su solicitud a Freedom House, con el consentimiento de mi hermana Omar Isabel. Por supuesto, nosotros estábamos ajenos, nosotros nunca hemos recibido tamaña magnitud de dinero, no, ni mínima magnitud de dinero básicamente. Han sido personas y muy pocas organizaciones, una en particular, que con ayudas mínimas, no excediendo, ¿qué te puedo decir? 20 o 100 dólares o algo así, con el objetivo de cubrir de alguna manera la transportación de mi hermana en su lucha por tratarme de ver cuando estaba dentro de la huelga de hambre y de sed, por tratarme de llevar algún tipo de alimento previamente cuando estaba en la prisión, que sí son organizaciones que defienden los derechos humanos de los cubanos, a pesar de que algunos de sus miembros también son personas fraudulentas, corruptas, que lo que usan es la causa cubana, el dolor de los cubanos para lucrar. Por eso les digo, y es importante esta directa para mí, para dejarles saber no solo el malestar que yo tengo, sino para dejarles saber que lo que tenemos es justamente por los malos representantes, por las personas que han sabido usar astutamente el dolor del pueblo cubano para lucrar en el extranjero, sobre todo en los Estados Unidos y en España, y que si va a haber una libertad o una liberación del pueblo de Cuba, depende de todos nosotros, de los cubanos de a pie, y no de ninguno de esos fantoches que en nombre de nuestro sufrimiento y de nuestras familias son personas que lucran en sus vidas. Orlando Luis Pardo Lazo hace la solicitud de este dinero a Freedom House. Yo quiero hacerle un breve recuento de lo que es Freedom House para que ustedes tengan una idea. Freedom House es una organización que nace en 1941, básicamente, si mal no recuerdo, por la esposa del expresidente norteamericano Roosevelt, y justamente es lo que justifica de alguna manera que entre en la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos a jugar un papel importante, porque de lo contrario el fascismo italiano, el nazismo alemán y el franquismo español se iba a adueñar básicamente de Europa y la iba a asumir paulatinamente. Ellos se hubieran autofagocitado unos a los otros y se hubiera quedado básicamente la Europa hablando alemán, por decirlo de una manera más simple. Pues bien, esta organización no gubernamental, como les dije, tiene su sede en Washington, D.C. y es una organización que desde 1972 fundamentalmente mide el estado de los derechos políticos y libertades civiles en todos los países del mundo a través de una publicación anualmente que tienen se titula Libertades en el Mundo, y es una de las organizaciones que tiene entre su haber varios tipos de programas, y uno de los programas que tiene, que obviamente los cubanos honrados, los cubanos que han luchado por la libertad de Cuba, partiendo de la propia lucha por la libertad de ellos mismos dentro de Cuba, desconocíamos de la existencia de este programa, por cuanto estos programas son básicamente manejados por estos interlocutores que realmente funcionan como personeros, es decir, hacen valerse como tutores de las víctimas que están dentro de Cuba para cobrar dinero a costas de ellos y tener la vida que llevan o que ostentan en los Estados Unidos fundamentalmente. Ellos tienen un programa que es un fondo de asistencia de emergencia a activistas de primera línea, es decir, activistas que están confrontando las faltas de libertades y de derechos de un pueblo directamente con él, la autocracia que los reprime, y está desarrollado este fondo justamente para garantizar de alguna manera, fíjense que es un fondo de emergencia, por tanto, como es emergente pueden darse errores, por cuanto muchos de estos activistas ni tan siquiera tienen acceso directo a esta organización
y mucho menos tienen la posibilidad de disponer de medios de comunicación, como me sucedió a mí en Cuba, tanto de limitaciones de un teléfono móvil o como de saldos, para poderse comunicar, o de libertad incluso para poderse mover y adquirir medicamentos. Entonces, este fondo de alguna manera tiene la intención de propiciar la seguridad, cómo mejorar la salud, la capacidad física y del hogar, oficinas de trabajo o de transporte seguro. De manera que le estoy diciendo que aquí hay organizaciones que yo no voy a nombrar porque no están directamente relacionadas con mi caso, que han sido beneficiarias de este fondo y que jamás tuvieron la delicadeza de, sabiendo las circunstancias en las que yo me encontraba y en las que se encontraba mi hermana, en primera línea luchando por los derechos cívicos nuestros y de pacientes oncológicas y de defensores del medio ambiente, jamás fueron capaces de decirnos, pues existe un fondo para poderlos ayudar. Pues no, nuestra lucha la hicimos, y a toda honra, con nuestro propio esfuerzo, con nuestra propia honradez, con nuestra propia dignidad, sin ser personeros absolutamente de nadie. También este fondo de emergencia cubre la reubicación temporal incluso para familias o dependientes afectados por la amenaza. Les estoy hablando de en qué consiste el fondo para que vayan comprendiendo el trasfondo de cómo este señor Orlando Luis Pardo Lazo es capaz de usar toda la situación de vulnerabilidad en la que yo me encontraba y en la que se encontraba mi hermana para inmediatamente poder acceder a este fondo, porque era muy fácil de justificar. Había muchas maneras de dar fe de que lo que estaba ocurriendo con nosotros era una realidad, porque era muy público, estaba prácticamente en casi todos los medios. Y el desglose de las funciones de este fondo es lo que les permite a ustedes evaluar, tener las evidencias justamente de por qué era tan fácil acceder y por qué fue que se propicia un fraude de esa magnitud. Pues bien, también está este fondo, repito, de Freedom House, cubre gastos médicos, incluido el apoyo psicosocial, representación legal y seguimientos de juicios y visitas a prisioneros, así como la asistencia humanitaria y apoyo a dependientes, es decir, las personas que están afectadas, con el reemplazo de equipos en caso de confiscación o de daños. Esto lo pueden encontrar en el sitio web de esta organización prestigiosa en el mundo, que, como les dije, surgió en 1941 y que luego se dedica básicamente a propiciar el respeto a los derechos y las libertades de los activistas defensores de derechos humanos en las líneas prácticamente de combate cívico. Me refiero a un combate cívico, no un combate armado, sino las únicas armas que tienen estas personas son sus almas, es decir, su fe en que las cosas pueden cambiar por vía pacifista. Y entonces, teniendo en cuenta todas estas características, este señor hace esa solicitud de ese fondo de $10,000 y lo cobra. Yo, estando bajo licencia extrapenal en ese año que tuve que cumplir y ganándome una calidad de libertad condicional que nunca existió, ni tan siquiera ustedes saben que yo tengo la sentencia original por la que fui juzgado. No existe esa sentencia, a pesar de que fue solicitado y pagado contractualmente a un bufete de abogados para solicitarle, y que es un derecho de las víctimas o de las personas que son juzgadas. Tampoco eso lo tenemos. Pues bien, en medio de todo eso y por la acción de determinadas personas, que no vale ahora decir sus nombres, no tienen por qué formar parte de esta sociedad, deciden publicar, evaluar un libro que yo había hecho sobre historias que tienen marcado carácter autobiográfico, y que su primera edición la hace esta editorial Neoclub, si mal no recuerdo, estando yo en franca salida de la sala K después de la huelga de hambre y de sed, con una gripe y una fiebre que fue confundida por los médicos que estaban alrededor mío con una supuesta tuberculosis, pero sabemos que no era una supuesta tuberculosis un año después, que era la fase aguda de la infectación con una cepa de laboratorio de HIV.
Pues bien, este señor, cuando hace ese pedido es evaluado justamente por un investigador de Freedom House que se llama Andrea Martalo, una persona con la que tuve la posibilidad de aclarar todos estos incidentes después de una investigación que él desarrolló por parte de Freedom House y que concluyó con una reunión donde en las partes afectadas estaba en primera persona yo, Ariel Ruiz Urquiola, estaba mi hermana, supuestamente, mi hermana Marisabel Ruiz Urquiola, supuestamente la que había autorizado, la que había de alguna manera facultado a que Orlando Luis Pardo Lazo se convirtiera en un personero nuestro, es decir, en un representante nuestro, y que cobrar esa suma de dinero para podernos ayudar a sobrevivir en nuestra lucha, que ya saben que involucró hasta la matanza de animales en la finca, envenenamientos de nuestros animales con enfermedades, no solo a nosotros físicamente, sino a nuestros animales, a nuestro ganado y a nuestros cultivos. Pues bien, estaba este señor, también estaba la señora Jerucha Burnham. Jerucha Burnham es la directora de este programa que le he acabado de asistencia de emergencia para luchadores, para activistas de derechos humanos pacíficos de primera línea de ejercicio de los derechos y las libertades en medio de autocracias. Y esa reunión ocurrió justamente el viernes en horas de la noche por las diferencias horarias que hay del uso horario entre los Estados Unidos y Europa. Y bueno, yo fui comunicado del resultado final de la investigación y por eso es que no he tardado en comunicarlo con ustedes, no mucho más de un día, porque yo necesitaba de alguna manera sedimentar toda esta porquería y saber dónde estaba la necesidad de compartirlas con ustedes. En primer lugar, porque soy un individuo y porque soy un cubano. Y en segundo lugar, porque teniendo en cuenta las propias limitaciones que nosotros tenemos monetarias para poder enjuiciar a todos estos criminales, por lo menos hacerlos partícipes y alertarlos de qué tipo de gente es la que ha usurpado los derechos, no solo como personeros nuestros de las víctimas cubanas, sino de los que se han arrogado el derecho de representarnos en organizaciones con discursos absolutamente insulsos, con discursos absolutamente insensibles, que no promueven de ninguna manera como dijera, la empatía de las organizaciones políticas en el extranjero en las luchas del pueblo cubano por obtener su libertad y por defender sus derechos en el caso de los individuos. Pues bien, eso, como les dije, ocurrió el viernes y entonces durante todo el inicio de este año que ha ocurrido la investigación, las conclusiones fueron que efectivamente el señor Orlando Luis Pardo Lazo cometió un fraude, involucró a mi hermana Omar Isabel Ruiz Urquiola como si ella lo hubiera autorizado, es decir, como si ella lo hubiera facultado para sacar ese dinero a costa mía y usarlo supuestamente en una ayuda a Omar Isabel Ruiz Urquiola, justamente llegada a los Estados Unidos en el 2018 por el lanzamiento de mi libro y justamente recibió una ayuda médica en la cual yo no me voy a involucrar ahora porque no me compete a mí, no soy yo la persona afectada médicamente, sí la que ha tenido responsabilidad sobre la vida y evolución de enfermedad de Omar Isabel Ruiz Urquiola desde el 2005, básicamente casi hasta el 2021, y recibió una ayuda por caridad en los Estados Unidos, una ayuda oncológica donde vuelven todas estas lesiones a regresar hacia atrás y en lo cual no tuvo que ver de ninguna manera el involucramiento de este señor que su actuar lo delata no solo como un fraudulento sino como una persona delincuente. Pues bien, curiosamente para mí se me comunica también que en este proceso este Orlando Luis Pardo tiene dos tipos de garantes. Estos garantes son, dijéramos que no son recomendaciones, son como una especie de garantía de personas también luchadoras por los derechos y libertades del país en cuestión donde está la víctima, que puede garantizar
que efectivamente la víctima está en un proceso de alto riesgo por las razones que yo les expliqué anteriormente y que de alguna manera están reconociendo que el pedido de este ciudadano también activista por los derechos y libertades del pueblo cubano supuestamente es una persona apta para poder mediar en el caso nuestro y recibir ese dinero para hacérnoslo llegar. Estos dos garantes fueron la señora Rosa María Payá Acevedo, como ustedes saben, no sé ni cómo clasificar eso, porque es para mí todavía, en mi cabeza no tengo la capacidad suficiente para decir si es líder, si es directora, si es presidenta, no lo sé, de una organización Cuba Decide, entre otras tantas, que ocupa esta señora y el señor Fran Calzón, una persona que se distinguió de alguna manera, se ha distinguido en los planos diplomáticos de defender los derechos y libertades de los cubanos, con ambos yo he tenido comunicación directa justamente desde mi prisión declarada como arbitraria por el Grupo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas y declarado mi encarcelamiento como un preso de conciencia según Amnistía Internacional, también en ambos casos casi prácticamente de forma expedita. Pues bien, aquí hay dos cuestiones fundamentales. Estas dos personas estaban perfectamente informadas de la fechoría que iba a hacer Orlando Luis Pardo. Por supuesto que ellos no tenían responsabilidad directa en esta fechoría, pero sí por lo menos si estaban en interacción con mi persona, no estoy hablando de Omar Isabel Ruiz Urquiola, estoy hablando de Ariel Ruiz Urquiola, si estaban en contacto directo conmigo por diferentes razones como voy a enunciar, por lo menos tenían la delicadeza de preguntar, ¿y a usted le llegó ese dinero para soportar su proceso de lucha por derechos y libertades? Pero no, eso no ocurrió y van a ver por qué no ocurrió esa situación. Pues resulta ser que también la otra pregunta que a ustedes les puede venir, bueno, pero ¿cómo es posible que ustedes, cómo ocurrió todo esto? ¿Cómo es que ustedes se pueden enterar de esta historia? Pues así mismo, amigos, yo me entero de esta historia por mi hermana y mi hermana se entera de esta historia porque, como ustedes saben, lleva 4 intentos de tratar de regresar a Cuba usando una línea americana, en este caso creo que es el Southwest Airlines, y no ha podido hacer, a pesar del check-in hecho, no ha podido hacer el boarding y no ha podido regresar a Cuba y está en una situación que, si bien no es una situación ilegal en el sentido de que llegó allí de manera legal a los Estados Unidos y no usando una vía ilegal, no tiene ningún tipo de estatus legal como es lo que ustedes conocen, el acuerdo para el ajuste cubano, cuando las personas llegan y los beneficios que reciben en los Estados Unidos. Por tanto, incluso aún delatando ese estado, ella no ha sido deportada a Cuba, sino más bien lo que se le han ofrecido son opciones en las cuales tampoco me tengo que involucrar porque no me competen, pero que ella las ha rechazado porque su objeto básicamente es regresar a Cuba y cursar una beca que ganó, que fue otorgada en la FIU y en la Florida International University y en un departamento de estudios cubanos, y que todavía por determinados problemas que en su momento, y llegado el caso de otro fraude, también voy a aclarar en lo que me concierne a mí y a mis actividades de manera clara, honesta para todo el pueblo de Cuba, pero que no ha llegado ese momento porque todavía estamos esperando por decisiones finales que involucran al Departamento de Migración de los Estados Unidos, y que están involucradas buenas personas en esto, tratándola de ayudar. Una persona que además cada 21 días recibe un tratamiento de una quimioinmunoterapia que no sé cómo su cuerpo ha logrado soportarlo desde 2005, y aún así ha tenido que soportar las bajezas de esos supuestos defensores de derechos humanos y sus amenazas, incluso más conscientes o inconscientes, directas o indirectas. Pero que les vuelvo a decir, llegado el momento, sabré lo que tengo que hacer yo, Ariel Ruiz Urquiola. Esto no tiene nada que ver con Omar Isabel Ruiz Urquiola. Tengo que mencionarla porque ha sido ella usada como la persona que autorizó de alguna manera
a este señor Orlando Luis Pardo Lazo a cobrar a mi costa como personero y supuestamente usar esos recursos en beneficio del crimen organizado contra la salud, particularmente de la quimioterapia con anticuerpos monoclonales, combinada con anticuerpos monoclonales para la paciente Omar Isabel Urquiola, mi hermana, y además mi paciente, a la cual yo he salvado médicamente justamente cuando fue desahuciada en el 2005 por el sistema de salud pública cubano. Correcto. Pues bien, ¿cómo nos enteramos? Simplemente porque en este estatus de indefensión que tiene Omar Isabel Urquiola, pues se entera por mediación de otra persona cubana. Nunca nosotros hemos tenido ningún tipo de contacto con esta organización, con Freedom House, ni sabíamos de la existencia de estos tipos de programas, sí de la organización, obviamente, por el tipo de alcance que tiene y porque ha tenido beneficios incalculables a muchísimos defensores de derechos humanos en el mundo entero, desde Rusia hasta Norcorea, y básicamente personas que algunos no han podido llegar a recibir el beneficio porque han muerto durante el proceso y que sí realmente juega un papel, dijéramos que preponderante en tratar de salvar o mitigar los efectos negativos de cualquier autocracia sobre estos luchadores de primera línea de derechos humanos en el mundo. Entonces, mi hermana hace uso de ese ejercicio y cuando aplica a ese programa, pues le dice el director del programa, que lamentablemente, o la directora, la dirección, el oficial, quien fuera, ahora no lo puedo memorizar porque es intrascendente, que lo sentía mucho, pero que ella había cobrado en nombre de su hermano Ariel Ruiz Urquiola semejante suma de dinero, y que esas ayudas eran ayudas puntuales, como lo decía su nombre, que son emergentes y que lamentablemente no podían cubrirla o ayudarla. Si le ofrecieron algún otro tipo de ayuda o algún otro tipo de programa, lo desconozco en este momento y es intrascendente, pero lo que sucedió fue esto que yo les estoy diciendo. Por supuesto, Marisabel Ruiz Urquiola inmediatamente se comunica con mi persona y me pregunta si yo tenía algo que ver con esto. Imagínense una persona que yo salí de Cuba con una mano delante y una mano detrás en el 2019, cuando terminé mi tiempo de licencia extrapenal, a continuar con mi postdoctoral en la Universidad Humboldt y el Museo de Historia Natural de Berlín. Hay testigos de cómo yo salí de ahí. No solo es testigo Omar Isabel Ruiz Urquiola, es testigo Oscar Casanella, no solo porque es amigo mío, estuvo allí en el aeropuerto, vio lo que sucedió en el aeropuerto, vio la manera en que me atacó la policía política y atacó a mi hermana en el aeropuerto, lo que sucedió con mi equipaje después dentro de la aduana, y que es testigo de cómo fue todo el proceso, que prácticamente ellos pensaron en un momento determinado cuando me retuvieron el pasaporte y llegó el director de la policía política del aeropuerto, que yo iba a regresar a prisión, es decir, que no iba a poder incluso salir de Cuba, sino que iba a regresar a prisión. Pues bien, esas fueron las condiciones en las que yo salí de Cuba en ese 2019, y esta persona, Orlando Luis Pardo, ya por supuesto había disfrutado de los $10,000, vaya usted a saber en qué, y mi hermana, de momento, cuando me pregunta, yo le digo, pero es que tú sabes todo cómo ha sido. Yo estaba además aislado luego en la finca, en un lugar que no tiene ni electricidad, conexión directa al sistema eléctrico nacional, porque ha sido otra de las violaciones a los derechos humanos nuestros, y esta situación era clara, claro que no. Y le pregunto yo, ¿pero acaso tú has encontrado algún documento firmado por mi persona o algo? Y dice, no, Ariel, no existe ningún documento firmado, esto es vergonzoso, la persona que supuestamente ha autorizado todo esto soy yo y es falso, y por supuesto de eso yo sí puedo dar fe, y tiene que ocurrir una investigación. Ese proceso de investigación va transcurriendo durante todos estos meses, donde ya yo me siento cansado de esperar, porque como le digo, no me gusta de ninguna manera, no me gusta procrastinar absolutamente nada que me martille en mi cabeza, porque si algo yo tengo es que, lo saben los compañeros que he tenido en prisión, lo saben mis compañeros de la universidad, las personas que han compartido conmigo en albergues, que cuando yo duermo porque tengo mi conciencia tranquila, nunca he tenido problemas de sueño. Y cuando ha sido simplemente ha sido porque mi madre o mi hermana han estado en alto riesgo de vida, y ha sido muy pocos días. Esa es la verdad, y de lo cual también tengo testigos, obviamente. Pues bueno, llegado todo esto y concluido el proceso de Freedom House, como les dije,
el señor Orlando Luis Pardo Lazo, con sus 2 avales sobre los casos, no sobre él, sino sobre que era un caso real mi caso y la afectación de mi hermana había cobrado como personero ese dinero fraudulentamente. Entonces viene la otra parte del análisis para que ustedes comprendan. En el 2019, cuando yo llego a la Universidad Humboldt y después de haber cursado ahí un par de semanas, yo me voy a encontrar con mi pareja, un doctor suizo, a la época con la que llevaba 5 años aproximadamente, me vuelvo a encontrar en Suiza y es ahí donde yo me autodescubro con un self-test que estaba infectado con HIV para sorpresa de él y que por suerte yo no lo había contagiado a él. Ya saben que hay una conferencia en internet donde explico todo eso y afortunadamente también hoy le voy a comunicar otras cosas positivas en relación a ese tópico. Y entonces yo me veo en una situación muy difícil porque ocurren una serie de condicionantes. En ese momento había una organización no gubernamental alemana que había encontrado un bufete internacional llamado Gibson and Dunn que pro bono había acogido mi caso, pero que realmente mi pareja en aquel momento había decidido declarar en favor de la verdad porque tenía que hacer confirmaciones de si él me había visitado durante mi tiempo de prisión en Cuba, es decir, me estoy refiriendo cuando estaba bajo licencia extrapenal y vivía aparentemente en libertad, pero saben los abogados de lo que estoy hablando, saben las personas juristas de Cuba lo que significa una licencia extrapenal, no voy a entrar en esos detalles. Y bueno, eran cosas que yo no podía confirmar, sino solamente la podía confirmar él, a su vez también demostrar sus propios HIV test, que él había sido testigo, quiénes fueron los médicos que me habían tratado durante todo este proceso y que finalmente por determinadas razones que tampoco son de análisis aquí en este momento, él se niega a declarar y nuestra relación se rompe y yo me voy a trabajar a una granja de campesinos a cambio de techo y de comida. Es decir, que el pago hacia mi persona, como yo estaba ilegal en Suiza, era el pago con comida y con techo. Eso es para que ustedes tengan una idea de que el Ariel del 2019 al 2020, previo a mi huelga de hambre y sed frente a Naciones Unidas, para denunciar el caso de crimen organizado y de tortura médica contra Omar Isabel Ruiz Urquiola y contra mi persona, así como la explotación de los médicos cubanos exportados por ese régimen absolutamente criminal y mafioso, régimen militar de la familia Castro al mundo, había procedido. Pues deben de saber cuáles eran mis circunstancias y de los cuales existen múltiples testigos. ¿Por qué? Porque cuando yo salgo de esa finca que decido tomar, pensar, premeditar qué era lo que debía de hacer en la búsqueda de justicia, hay varias personas que me ayudan, que me dan un plato de comida y que me dan en algunos casos techo. Y una de esas personas que tampoco tengo por qué mencionar aquí es una familia que me acogió en Ginebra durante esos días. En realidad fue más de una familia, fueron 2 familias, tanto pre como post huelga, y que en ese momento previo en el que yo me encontraba en el 2019, ya les estoy diciendo, previo a lo que ocurrió después en Naciones Unidas, yo estaba en una situación absolutamente de indefensión, con una enfermedad que avanzaba hacia un SIDA. Yo sabía que no podía tomar tratamientos médicos, que fue lo que me ofreció el médico del hospital cantonal donde me empecé a tratar. De manera, cuando les digo empecé a tratar, estoy hablando de introducir un caso, no de recibir ningún tratamiento, porque yo era consciente como genetista que una vez entraran los antirretrovirales a mi cuerpo, pues iban a desaparecer las huellas mutacionales demográficas de la evolución de la cepa de HIV que me habían inoculado y que por tanto yo iba a perder la posibilidad de conocer las evidencias. En ese momento, en el 2019, a la primera persona con la que yo establezco, contacto o desde el punto de vista, ojo, institucional, fue con el señor Omar López Montenegro. Discúlpenme que tenga que leerlo porque evidentemente son nombres que para mí son oscuros y no porque el apellido sea Montenegro. Este señor en aquel momento era el director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana y yo le pido a ese señor
una ayuda en el sentido no de dinero a mi persona, ni para cubrir comida, ni para cubrir techo, sino para poder desarrollar 2 pruebas de investigación en los hospitales universitarios de Zúrich y de Ginebra, que eran el Time Since Infection en relación al HIV y el Change Since Infection, así como el pago de fosilizar mi sangre previo a todo tipo de tratamiento en el Banco Nacional de HIV de Suiza, justamente por si la dictadura cubana decidía fabricar pruebas falsas de supuestos agentes que me hubieran infectado a mí en mi tiempo de prisión, por cuanto ellos habían sacado la cuenta muy fácilmente. Este hombre gay, no voy a usar la otra palabra, me es indiferente porque no quiero que haya ningún tipo de denuncia por el uso de calificativos no apropiados, preso durante tal tiempo con absolutamente indefensión. Le vamos a inocular siguiendo el prospecto de Ceausescu y Elena, como hicieron con los niños huérfanos de toda Rumanía, en lo cual existe el récord de muerte de niños de menos de 12 años que no habían llegado ni a la adolescencia, para librarse de todos esos niños, muchísimos de ellos gitanos, que constituían una carga social para el Estado rumano. Y esa fue la manera silente de que los mató a todos. Y es el único récord que existe en el mundo. No hay un país africano que ni tan siquiera puede igualar el número de muertos en tan corto tiempo y, por supuesto, teniendo en cuenta las edades en las que mueren estos niños, así como una serie de disidentes que ya sí se camuflaban y opositores que por tener la edad entre 25 y 35 a 40 años entraban dentro del grupo que normalmente en ese momento en el mundo estaban muriendo como consecuencias de un AIDS propiamente por el avance ya de haberse inoculado durante algunos años, 2 o 5 años propiamente. Entonces, cuando yo hablo con este señor, con el señor Omar López Montenegro, pues le pido ayuda para poder financiar estas pruebas y poder demostrar el crimen de lesa humanidad cometido contra mi persona. Y este señor Omar López Montenegro me dice que la Fundación Cubana-Americana, el programa que tiene justamente de derechos humanos, no me podía amparar porque simplemente ese tipo de actividades no entraba dentro de su programa y que además era muy poco creíble lo que yo les estaba contando. Imagínense cuánto lacera eso la moral de una víctima, cuánto puede lacerar ese tipo de actitud de una persona que ocupa una responsabilidad de una organización además que es extraordinariamente prestigiosa para todos los cubanos fuera y dentro de Cuba y que ha hecho mucho por ayudar a los activistas y disidentes cubanos, y este señor estaba negando su ayuda a esta persona, simplemente porque había formado parte del mismo complot que había creado la dictadura cubana, tanto Raúl Castro Ruz como secretario del partido, como Miguel Díaz-Canel, porque para sacar una alícuota del laboratorio de HIV de la defensa civil solamente puede ser autorizado por el alto mando de ese narcoestado y dictadura militar, y esta persona estaba llevando el mismo juego de la dictadura, de lo que había planeado la dictadura con mi persona. Yo dije, llegará el día, y a ti, Omar López Montenegro, te puedo decir que para desgracia tuya mi caso está en manos de una clínica de leyes por demás integrada por legisladores y profesores eméritos universitarios de Suiza, y que mi caso va a llegar a la Corte Federal Suiza. Y en ese momento, cuando yo lo gane y cuando reivindique los derechos violentados de tantas y tantas víctimas de Cuba, tú bajarás la cabeza y las personas que te han soportado a ti bajarán también la cabeza por complicidad pasiva con un ser humano de tu calaña. Termino con el señor Omar López Montenegro, y como me había tratado de vejar de esa forma, me comunico con la señora Rosa María Payá Acevedo. Les estoy hablando del 2019. Y me comunico con esta señora y le pregunto a ella, por supuesto que no le pedí dinero de su bolsillo, porque nunca lo haría ni para comida ni para un techo, simplemente ni dinero para mí, era para pagar las facturas de lo que iba a implicar justamente estos 2 tests. Y esta señora me dice que lamentablemente
Ella no recibe ningún tipo de fondos de dinero, que todo su activismo por la libertad de Cuba es altruista y que ella, en ese momento, yo por supuesto lo creo, no tengo por qué pensar que es algo diferente. Y puede ser que ella sea financiada o sus viajes, no ella como persona, sino sus viajes sean financiados por otras organizaciones. Pero eso no significa que sea dinero que le está entrando a ella por una actividad profesional como defensora de derechos humanos. Era lo que yo pensaba, básicamente. Pero le pregunto que si ella me podía orientar a alguna organización internacional cívica de derechos humanos que me pudiera ayudar en esta lucha por defenderme y por no extender más, prolongar más mi estadio de enfermedad. Ella olímpicamente me miente y me dice que no conocía ninguna organización, que no me podía recomendar a ninguna organización, incluso ni ser evaluado tan siquiera mi caso, cuando ella en el 2018, un año antes, le había dado un aval sobre mi caso a Orlando Luis Pardo Lazo para que solicitara $10,000 a mi costa como personero, engañando a la organización, mintiendo, involucrando a la paciente oncológica enferma, persona que recibe, repito, cada 21 días una quimioinmunoterapia devastadora y que no sabemos hasta cuándo va a seguir viva, porque tiene el récord de sobrevivencia de las mujeres con cáncer de mama con ese estirpe en el mundo, y esta persona no vaciló en hacerlo, ni esta Rosa María Payá en mentirme de que desconocía la existencia de una organización, porque había usado justamente ese aval para Freedom House darle el dinero a Orlando Luis Pardo Lazo. La relación que tenían en ese momento Orlando Luis Pardo Lazo y la señora Rosa María Payá Acevedo me la reservo, no me compete a mí. Pero habrán personas que están viendo esta directa o que la van a ver después, que saben que allá habían determinados tipos de relaciones que podían facilitar toda esta corruptela y todo este abuso hacia una víctima, o hacia dos víctimas en este caso, porque estaba involucrada la señora Marisabel Ruiz Urquiola. La tercera persona con la que yo tengo contacto y que ha sido fatalmente uno de los que ha dado el segundo aval requerido por Freedom House al señor Orlando Luis Pardo Lazo para hacer el fraude en mi nombre, es Frank Calzón, señor que está retirado en estos momentos, sin embargo sigue siendo activo y también tiene relaciones directas con la señora Rosa María Payá Acevedo en su supuesto activismo por la defensa de los derechos humanos y libertades de los cubanos. No me estoy refiriendo a su caso personal, familiar, estoy hablando institucional. Quiero salvar esas distancias para dejarlo claro. No me estoy refiriendo a esa persona, me estoy refiriendo como individuo, como lo que le pasó a su familia, que ha dicho sea de paso, yo también soy una persona afectada familiarmente, gravemente, y que muchas veces mi padre estuvo en riesgo de morir. Muchas veces, y podría hacer una directa extensa de todo lo que sufrió ese hombre durante 20 años, y nunca lo he usado ni para defenderme, ni para solicitar algún tipo de ayuda para proveer evidencias científicas que corroboren la infectación mía de HIV. Pues bien, ni ningún tipo de beneficio económico. Pues bien, este señor, Frank Calzón, yo me relaciono con este señor en el 2020, justamente a raíz de mi huelga de hambre y de sed para entrar a Naciones Unidas, y cuando ya se conoce que yo voy a usar un puesto de una organización no gubernamental para entrar a Naciones Unidas, Ingenieros del Mundo, si mal no recuerdo en francés, Frank Calzón había estado en contacto conmigo de manera directa, me dice cómo me puede ayudar, que sí me puede enviar determinado dinero, determinada ayuda, y yo le digo que yo no recibo dinero, que si me pueden ayudar, básicamente a pesar de que yo no tenía techo ni comida, a no ser lo que pudieran proporcionarme a partir de entonces los cubanos que estaban allí en Ginebra, y particularmente algunas familias, sobre todo dos familias, que contribuyeron quitándose de lo suyo para compartir conmigo, pues yo no necesitaba nada. A su insistencia le digo, bueno, pues es que no te lo podrás imaginar, pero mi laptop
cuando yo salí en el 2019 de Cuba, perdón, en el 2020, en el 2019, yo entré incluso después de haber denunciado la infectación de HIV a mi país, porque ese es mi país, es mi familia, es mi madre, es mi finca, donde yo tengo mi nacionalidad, mi residencia y mis derechos, y yo volví a entrar. Para aquellos que dicen el miedo, que me van a sacar los ojos, lo que sea. No, yo volví a entrar, no los voy a cuestionar, pero no puedo soportar que hablen de ese exilio como le ocurrió a Martí, que fue realmente una deportación. No puedo soportarlo. Y cuando yo salgo en el 2020, que sí desde entonces nunca más me volvieron a dejar entrar porque requería desde un update del pasaporte hasta un avión para poder entrar, y que la prioridad para mí era que Omara pudiera sobrevivir y que se pudiera reunir a posteriori luego con mi madre, que eso fue después en el 2021, yo preferí quedarme callado la boca porque eso no tenía mayor trascendencia, como nunca ha tenido trascendencia para mí tener contactos de ninguna forma con la dictadura de Cuba, ni con su embajada, ni con su consulado en Suiza, ni en Alemania. Pues bien, en el 2020, como le dije, este señor, eso ocurre cuando yo salgo en el 2020 de Cuba, mi computadora queda dañada, no sé si fue por los rayos X, no puedo especular porque no tengo evidencia científica de eso, pero lo que sí fue seguro es que mi computadora llega apta a la aduana de la República de Cuba en el Aeropuerto Internacional José Martí, y cuando yo llego a Suiza nunca más funcionó. De eso son testigos también las familias que me acogieron y me prestaron sus equipos de cómputo para yo poder preparar mi speech en Naciones Unidas y poderme reunir la información como yo pudiera y demás. Plus una señora de Suiza que tuvo la valentía, una cubana suiza que tuvo la valentía realmente de entrar a Cuba y sacar información clave que yo necesitaba para poderme valer y defender estos 3 casos ante Naciones Unidas. Pues bien, cuando yo le digo que si me pueden ayudar con un equipo de cómputo, pero no con cualquier tipo de equipo de cómputo, porque mi idea era seguir tratándome de incorporar en el sistema universitario, en el sistema académico suizo, algo que parecía improbable, pero que yo iba a seguir luchando porque era la manera que yo tenía de poderme introducir en un sistema, ya al no tener dinero para poder pagar una abogacía que representara mi caso, pero por lo menos poder usar la influencia de la universidad en el sentido positivo de convertir mi caso en un caso realmente legal y de estudio de académicos propiamente. Entonces, este señor Frank Calzón me dice que van a evaluar mi caso en su organización. Realmente desconozco el nombre de su organización, y que de manera muy expedita vuelve a comunicarse conmigo y me dice que me van a apoyar con una computadora, que si yo le puedo especificar cuáles eran los requerimientos de esa computadora para yo poder hacer los análisis de Monte Carlos, de múltiples cadenas de Monte Carlo, en los procesamientos de mis datos genéticos, para poderme ayudar de alguna manera a insertarme profesionalmente, que era una vía muy difícil en el sistema académico europeo, en algún lugar de Europa. Entonces yo agradezco mucho la ayuda, pero en aquel momento esa persona nunca me dice, a ti no te llegó una ayuda de $10,000 que solicitó el señor Orlando Luis Pardo Lazo, y para la cual yo di aval de tu situación, porque por lo menos eso debió haber ocurrido. Vamos a pensar que no están hablando de que tú estás dando un aval para una persona desconocida, estás hablando para una persona que está en contacto contigo, como fue el mismo caso fallido de la señora Rosa María Payá. Pero eso no ocurrió, tampoco ocurrió, mucho menos para poder procurar las pruebas de investigación. Dicho sea de paso, esas pruebas de investigación fueron financiadas de manera altruista por el médico que asumió mi caso, porque después de reaccionar ante semejante crimen y haber obtenido el apoyo también de un hospital universitario que la replicó en Frankfurt, en Alemania, esa persona decidió financiar las pruebas costosas en esos hospitales. Y por tanto yo tengo esos resultados con los veredictos de estos médicos, por supuesto en alemán, y que son partes de las evidencias científicas con que yo cuento para defender mi caso ante una corte federal, haciendo uso del principio de jurisprudencia universal. Entonces, esto tiene otro episodio final
en el cual no me voy a extender porque me compete a mí en una sola medida. Cuando ocurre lo de San Isidro, toda la situación que se formó en San Isidro, donde mi hermana fue otra de las víctimas de San Isidro, y para mí, la víctima doliente, obviamente porque era una persona con cáncer, mi paciente, mi hermana, y por la persona que yo había sacrificado tantas cosas y en la que sí creía absolutamente en su honradez, es la persona también que de alguna manera desata una huelga de hambre, sed o en cualquiera de sus manifestaciones de sus compañeros en aquel lugar prácticamente insalubre, justamente al negar la posibilidad de entrar comida, incluso para poderla soportar a ella en las condiciones en las que se encontraba. Pues bien, la dictadura de Cuba vuelve a abusar y tengo las evidencias científicas, fotográficas, de cómo avanzó todo ese carcinoma ductal infiltrante en la piel, incluso en la espalda, donde son evidentes las macrotumoraciones, y en la calidad que llega a un perito oncológico en los Estados Unidos que también declara su estado y con el cual discuto cuál debería ser el tratamiento a seguir de manera inmediata y con el cual de manera inmediata hay una regresión absoluta de todas estas tumoraciones. Por supuesto, la enfermedad sigue en pie, pero no las tumoraciones que son al final las que impiden o las que hacen disfuncional a órganos vitales como el hígado, como los pulmones, como los riñones, cuando ocurre una macrometástasis, ya sea por un impedimento estérico de crecimiento de tumores o como la propia infiltración de las células de todos estos órganos. Y ocurrido eso, yo me vuelvo a poner en contacto con la organización no gubernamental alemana que me había representado a mí ante Naciones Unidas. Sobre todo, por su parte, no había tenido que ver directamente con mi intervención y con mi denuncia, pero sí por otra parte, respuesta que todavía no ha llegado de Naciones Unidas, una cosa increíble e inaudita, pero bueno, si no se han pronunciado sobre el fraude electoral en Venezuela, donde hay víctimas, donde hay 24 muchachos desaparecidos, donde sabemos todo lo que ha ocurrido con ese pueblo a lo largo de todos esos años por experiencia de Cuba, porque no son más que una mala proyección de todos los crímenes que han ocurrido en Cuba. Resulta ser que esta persona, yo la contacto y me buscan una clínica especializada para poder ayudar a Omar Isabel Ruiz Urquiola, que se encontraba en Cuba en aquel momento, y que yo acudo por segunda vez a la señora Rosa María Payá Acevedo. Acudo haciendo, se los digo honestamente, poniendo a un lado mi ego, pasando por encima de mi vergüenza, porque era el caso de mi hermana, si no, no lo hubiera hecho. Y le pido ayuda, igual, no de su organización, porque ya yo sabía por su boca, no puedo dar certeza de esto porque no tengo ninguna prueba, que ella no recibe y nunca ha recibido ningún fondo como salario, incluso personalmente, y que todo su activismo proviene del prójimo, de ayuda al prójimo, como si fuera la evangelización o cualquier tipo de cosa de esa naturaleza altruista. Pues bueno, le pido ayuda porque era mujer, porque mi hermana de alguna manera había sido cercana a ella en algún momento y porque corría el riesgo de morir por una disfunción orgánica de inmediato después de lo que había ocurrido en San Isidro, que tuvo una repercusión muy importante para revitalizar la lucha cívica por los derechos y libertades del pueblo cubano, como ustedes saben. Y entonces esta persona me dice que no, que ella desconocía absolutamente de ninguna organización que pudiera ayudar. Y ya ustedes ven que en el 2024, después que se conoce el fraude, esta misma organización para la cual la señora Rosa María Payá Acevedo había dado un aval sobre mi caso y el caso de mi hermano con Orlando Luis Pardo, le había otorgado una ayuda para ayudar a que mi hermana siga adelante en lo que se define la situación de su beca repito, en la Florida International University, en el Departamento de Estudios Cubanos, y que solo estoy esperando por el veredicto del Departamento de Migración de los Estados Unidos para tomar acciones en el asunto. Por mi parte Ariel Ruiz Urquiola, ¿ok? No tiene nada que ver con Omar Isabel Ruiz Urquiola, pero tengo toda la potestad moral, tengo todas las huellas en mi cuerpo, en mi sangre,
y tengo toda la credibilidad ante el pueblo de Cuba, que al final va a ser el que va a dictar justicia sobre todos los criminales. Los criminales dentro de Cuba, de la familia Castro y todo su séquito de bufones, los criminales fuera de Cuba que han prorrogado todo este sufrimiento de nuestras familias. Y esto era lo que quería dejarles saber a ustedes, asumir con absoluta responsabilidad, implicar propiamente de un fraude, como lo implica la organización Freedom House después de su investigación al señor Orlando Luis Pardo Lazo, supuesto personero de mi caso a través de mi hermana, que ahí hay otros tipos de delitos tipificables, y dejarles saber a ustedes cómo estos señores que dieron avales y cómo la persona a la que yo acudí pidiendo un tipo de ayuda para poder hacer las investigaciones científicas y poder acusar al desgobierno de Cuba, me estoy refiriendo al señor Omar López Montenegro, boicotearon y de alguna manera se burlaron sin ningún tipo de empatía con el ser humano, con una víctima, con un coterráneo, como era el caso del doctor en Ciencias Biológicas Ariel Ruiz Urquiola. Para mal de todos ustedes, de estos pocos que, si bien son visibles, si bien tienen un espectro político en el cual debieron haber defendido todos nuestros derechos, les dejo saber que para muy mal de ustedes tengo el amparo del Programa Internacional para Académicos en Riesgo. Tengo un gran ganado con mi esfuerzo, con mi proyecto de investigación por el cual fui expulsado de la Universidad de La Habana en el 2016 en la Academia Nacional de Ciencias Suiza y con el apoyo de la Academia de Ciencias Norteamericanas, ¿ok? Y que en adición tengo los jueces, los abogados académicos que van a conducir mi caso y que voy a seguir mientras esté vivo. Y Orlando, no me voy a meter en lo que le dijiste a mi hermana por teléfono ni en tus amenazas, porque no me compete, le compete a ella en lo que ella destine a hacer con su vida y con el esfuerzo que hace por sobrevivir cada día. Pero te digo y te dejo saber a ti y a tus cómplices, si a mi hermana le pasa algo por tus amenazas, te voy a implicar a ti en primera persona y tú las vas a pagar. Tú las vas a pagar y te garantizo que no estoy hablando de $10,000, porque $10,000 no los necesito. Tengo el salario de una universidad, tengo el apoyo de una seguridad social de un país con derechos y libertades y tengo sobre todo la moral y el apoyo que me han dado mis amigos durante estos largos años en la búsqueda de justicia. Y como creo profundamente en la justicia, la voy a lograr, la voy a ganar y voy a dejar claramente los crímenes de lesa humanidad cometidos por Raúl Modesto Castro Ruz, por su pelele y payaso Miguel Díaz-Canel Bermúdez, como por el médico que firmó mi medical records cuando yo salí de la sala K del Hospital Abel Santa María en la provincia de Pinar del Río. Chao amigos, y que les quede esto claro. Que les quede claro que la libertad de Cuba depende del pueblo de Cuba, del cubano de a pie, y no de la mayoría de esos peleles que son voces que usan nuestra desgracia, nuestro dolor para vivir, para tener un modo de vida en los Estados Unidos y en España. No me quiero meter en el caso de España, pero que han sido personas que han obstaculizado en primera persona, que víctimas directas de la dictadura de Cuba, que pueden sensibilizar, que pueden de alguna manera tocar los corazones de los ciudadanos europeos, no lo hayan podido hacer y que la justicia se haya demorado en llegar justamente por un problema de ego, por un problema de profesionalidad, de ganar dinero por ese tipo de actividad, porque nosotros no lo ganamos por eso, nosotros lo ganamos trabajando. Un abrazo fuerte, libertad o liberación para todos los cubanos, para ese pueblo de Cuba que son los de adentro, donde también está mi madre, y para los que estamos afuera y queremos regresar y no nos dejan regresar. Un abrazo y libertad.